empieza el show. Ahora mira, es un día soleado, ¿no es cierto? El bochorno empieza a brotar y nos toca arriba. Bien. Cuando hagas ese tipo de textos, ¿sí? Lo primero que debes hacer, evidentemente, ¿qué cosas? Profeta, analizar el cuadro, no. Lee las preguntas, así es. Lee todas las preguntas, así como las sepárate que te mostré. Lee las preguntas, interiorízalas y luego retorna al texto. Pero como es un texto mixto, debo analizar primero el cuadro. Analizo el cuadro, describo el cuadro tal cual es, tal cual me presenta. ¿Bien? Recuerda que ese cuadro, de alguna manera, va a sintetizar el tema central. Es el tema, se vincula con el tema central del texto. Aquí, por ejemplo, me hablan los países más o menos, más y menos preparados para una epidemia. Epidemia, capacidad de respuesta a una epidemia o pandemia en el 2019. Ahí está nuestro globo terráqueo y evidentemente mejor preparado, plomo claro, preparación a medias nomás, plomo relativamente oscuro y oscuro peor preparados. ¿Sí? Y ahí están los países evidentemente donde están peor preparados, ¿no? Sin embargo, estábamos, mira, medianamente preparados nosotros, ¿no? Y así varios países. Pero el país más mejor preparado que Norteamérica, mira, tiene la mayor cantidad de muertos. Y el país medianamente preparado aquí en Sudamérica tiene buena cantidad de muertos. Obviamente en África no tiene tantos muertos como en Norteamérica y como Brasil, pero ahí se va incrementando. Las Guyanas francesas, ¿no? Venezuela, por ahí que no, supuestamente no están preparados, ¿no? Y ya tienen hasta vacuna, ya van a empezar a tener lo de Venezuela, ¿no? También en Bolivia está empezando a vacunar esta semana. Perú, nada. Pero ahí vamos, ahí vamos. Hay que lucharla. O sea, lucharla, digo, hay que seguir protegiéndonos. Países mejor preparados. Bien, Estados Unidos, 83,5%. Reino Unido, 77,9%. Y son los países donde morían de mil en mil. ¿Bien? Mira, a pesar de, imagínate, acá en el Perú y aquí en Latinoamérica. España, mira, España, medianamente preparado, 65,9%. China, medianamente preparado, 48,2%. Y así llegamos al puesto 193. Corea del Norte no está preparado, peor preparado. Somalia, peor preparado. Guinea Ecuatorial, peor preparado. ¿Sí? Sí, igual mayor nivel de preparación, el índice evalúa la seguridad sanitaria y los factores críticos para combatir los brotes de enfermedades en 195 países. Fuente 2019 Global Health Security Index. ¿Sí? Ahí está. Él y el cuadro, y en este cuadro pues se refleja la estadística de los países medianamente preparados y los más preparados y los peores preparados, ¿no es cierto? Se hizo un ranking y donde sobresalen pues Norteamérica como el mejor preparado y el peor preparado en ese gráfico, la Guinea Ecuatorial. Hecho eso, ahora sí tiene sentido que retroceda porque lo que voy a leer en el texto discontinuo es el parafraseo ampliado de este cuadro. Mientras que el cuadro resume, ese va a ampliar los datos. Un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para dominar la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Voy a salir un ratito de las cámaras. Por su parte, se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo.
De esta forma aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Para que se declare estado de pandemia, se tiene que cumplir dos criterios. Que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Lo que pasó, ¿no? Vino el paciente cero, lo detectaron ahí en marzo, ¿no es cierto? Y ese paciente cero ya había infectado, ya había dejado el virus, y cada infectado empezó a infectar, y la gente empezó a viajar, y así se difuminó, pues, ese virus por todo nuestro país, ¿no es cierto? Chévere hubiera sido si es que se hubiera cerrado las fronteras, pero aún así ya el virus había llegado, quizás habría llegado más antes, ¿no? Entonces, para que sea considerado, dice, pandemia, tiene que cumplir dos requisitos, ¿no es cierto? Que ya la contaminación sería, pues, ya es comunitario, ya no sea necesariamente por los turistas, ¿sí? En principio te explica qué cosa es la epidemia, qué implica epidemia y qué características debe tener para ser considerada pandemia, ¿no es cierto? Chévere. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró estado de emergencia global por el coronavirus. Al respecto, el actual director general, el etiopí Tedros Adhanom, afirmaba que una de las preocupaciones del organismo es que la COVID, lo correcto es la COVID, porque no te olvides que la enfermedad es la pandemia, que la COVID-19 se propague a países con sistemas de salud más débiles, que no están lo suficiente preparados para hacerle frente. ¿Sí? Ahora, no es que nosotros no vayamos a desterrarla, claro que sí, pero nos vamos a demorar más. ¿Sí? ¿A dónde fueron a parar primero las vacunas? A los que pagaron plata por uso. No nos interesa si la plata la pagamos así por las puras, pero aseguramos las vacunas. Y no nos podemos dar nosotros ese lujo, ¿no es cierto? En cambio, Arabia, Reino Unido, todos esos países que Reino Unido, la Unión Europea han asegurado vacunas que seguramente nosotros los tendremos pues en septiembre, quizás a mediados de año, pero ellos ya los tienen asegurados. Perú hizo su colita, pero recién llegará el momento. Este gráfico de Estatiza muestra los resultados del índice Seguridad Sanitaria Global, métrica usada en un estudio que compara a los países según la capacidad de respuesta ante una epidemia o pandemia. Como lo respectivo, así podría prevenirla a los recursos de su sistema de salud para tratar a los enfermos. Tal y como se ve en el mapa, el continente más débil ante la propagación global de una enfermedad sería africano. Dentro de Europa, España ocupa el puesto número 15 de la clasificación global con 65,9 puntos. De los 100 posibles, el estado mejor preparado es Estados Unidos con 83,5. Y yo hacía un comentario, ¿no? El país mejor preparado en el aspecto sanitario tiene la mayor cantidad de muertos, ¿no? La mayor cantidad de contaminados, ¿bien? Y lo sigue teniendo. Entonces, imagínate, pues, en esos países en vía de desarrollo, ¿no? Cómo nos estará devastando. Hecho ese análisis, entonces, centralmente, ¿de qué se está hablando? De los países mejores, peores y bien preparados, ¿sí o no? La estadística, ¿bien? ¿Cuándo se hizo ese estudio? En el 2019. Ahora sí, hecho esa lecturita, ahora sí paso, pues, a explicar las siguientes preguntas. Ya había analizado el cuadro primerito. Ahora leo la primera pregunta. Dice, es ahí donde tú te luces. Determina el tema central del texto. El tema. ¿Bien? ¿Cuál es el tema? Los países, sí o no, mejor, bien y pésimos preparados. ¿Cuál es nuestra capacidad para, evidentemente, afrontar o enfrentar
una pandemia o una epidemia. Eso se muestra. A ver, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. No, pero no solo se habla de los países mejores preparados, se habla de los tres, ¿o no? De los que están preparados, de los que están más o menos preparados y los que no están preparados. Descentralmente se habla eso, ¿no? O sea, si los países van a tener la capacidad de afrontar una epidemia o una pandemia. ¿Sí? Bien, el tema central. La COVID, necesariamente la COVID es un ejemplo, la COVID. Se habla de manera general, de manera general. Bien, ahora sí, pues gracias, ahora sí. Ya yo me dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué está pasando? Esto no bromea así, no vuelve a bromear así. Entonces, emocionate hasta las lágrimas. Tu respuesta es esa, la que acaba de expresarme tú. ¿Bien? La respuesta es la de la capacidad para reaccionar ante una epidemia o pandemia en 2019. Y en el texto y en la imagen se grafica eso, ¿no? O yo estoy loco. Si yo retorno al texto, ahí está, pues, ¿no? Ahí está, literal, literal. Los países más y menos preparados para una epidemia, capacidad de respuesta a una epidemia o pandemia en el 2019. ¿Sí o no? Ahí está la respuesta. No la estamos inventando. ¿Sí? Segunda preguntita. Pregunta de interpretación, de sentido contextual. El término repentino implica repentino, o sea que no estaba evidentemente fue planificado, no lo esperaban, o sea que ocurre de manera inesperada. Vamos, lúcete. Así es, me siento súper, hiper extasiado. Muy bien, muchachos, excelente, claro que sí. Palmas. Palmas apunianas, muy bien. Tomailla, Ventosilla, Badajoz, Ailín, lo máximo, muy bien. Si así lo hicieras en tu examen, caramba, qué chévere sería. Y ahí te emocionate hasta las lágrimas. Ahí está la super respuesta. ¿Sí? Repentino, pues, que ocurre de manera inesperada, ¿sí? De manera fortuita. Tercera preguntita. Qué interesante es entender la pregunta, ¿no? Tomando en cuenta la infografía y el texto, se infiere que ante una epidemia, un país africano como Tanzania, de hecho, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque africano, Tanzania, no está lo suficientemente preparado, ¿no? Está peor que el continente sudamericano. Entonces, obviamente ahí pues el virus va a devastar completamente, seguramente, ¿no? O a la mayor cantidad de su población. ¿Sí? La respuesta ahí, deducción, deducción. Recuerda que la respuesta, ¿sí? No debe aparecer en el texto, solo debe ser sugerido nomás. Bien, 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 bien. ¿Sí? Debe ser sugerido, no debe afirmarse de manera literal. Y aquí hay varios compañeros que han marcado la respuesta literal. Si es un país africano, perdón, como Tanzania, bien, de hecho que dice que esos países no están lo suficientemente preparados, porque está completamente negro. Entonces, comparado con un país europeo o centroamericano como Europa, perdón, como Norteamérica, de hecho que la va a pasar recontra mal. A ver, ¿qué dice? Muy bien la respuesta que mandó hace rato. Gracias, muy amable, lo máximo. Alessandra, Navarro, Vargas y Aymar. Bien, bien, Urco. Bien, gracias por esa participación. Dice, es posible que tenga menor capacidad de reacción que un europeo como Dinamarca podría ser. Eso ni siquiera se menciona en el texto, pero se podría deducir, ¿no es cierto? Dinamarca está en Europa y está medianamente preparado, ¿no? En cambio, Tanzania no está preparado, pues. Solo se incrementaría sus niveles de mortalidad, solo debido a la dejadez de eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver la dejadez, no? Solo eso, solo eso, solo eso. Seguramente en otros aspectos más se verá afectado, ¿no es cierto?
no solo en el aspecto de salud. Eso acarreará seguramente otro problema más. Se posicionaría en varios puestos por debajo de Somalia. Si Somalia es parte de África. ¿No? ¿Qué tiene que ver eso? Acá se está hablando netamente del aspecto médico, ¿no? Sería apoyado por los países opulentos. País opulento también ahorita por salud, ¿no? No les interesa, pues tanto así que han acumulado todas las vacunas, ¿no? La respuesta, la letra A, como se lo ha previsto. Muy bien. Una vez más, palmas apuñanas para ustedes. Bien, palmas apuñanas. Bien, la mejor defensa contra este virus es, ¿no? Cubrirse completamente nariz y boca, lavarse la mano frecuentemente y desinfectarse, ¿no? Ahí está el alcohol. Lejía, no importa, te vuelve blanco, pero si quieres salvaguardar tuya, bacán, chévere, hazlo. Se condice con la imagen del que los países sudamericanos, se condice con la imagen, o sea, es compatible, se relaciona, ¿sí? Son, con los europeos, los mejor preparados, no necesariamente. Los europeos están recontra, mejor preparados que nosotros. ¿Sí? Así es, muy bien. Chévere. Excelente. Muy bien, jóvenes. Así es. La respuesta es. ¿Sí? Pero deducción, pues así es verdad, según la imagen, ¿no? Dice, se condice con la imagen que los países americanos, pero ahí implica también, obviamente, pues algo más de conocimiento, ¿no? Es verdad, tan con similar este color, pero ve la realidad, pues, ¿no? ¿Sí o no? No estamos mejor preparados, pues, que Europa, ¿no? No hay forma, ¿no? Latinoamérica, no, pues, Sudamérica menos, no tanto. Muy bien, pero se acepta eso. Son junto con los europeos los mejor preparados para afrontar una crisis falsa, falsa como todas las que vamos a ir descartando porque te sientes mal. En el ranking se encuentran indefectiblemente entre el puesto 10 y el 93, no necesariamente hay otro, 93 está casi en la cola. ¿No? Presentarían idénticos problemas que los asiáticos ante una inminente crisis, son contextos distintos, ¿no? Incompatibles. En su mayoría se encuentran medianamente preparados para una pandemia, así es, eso sí es compatible. Esto sí es compatible. En su mayoría se encuentran medianamente preparados para una pandemia. En su mayoría, no todos. No toda idiosincrasia latinoamericana es similar al europeo. La respuesta sería la D de dado. Muy bien. Pregunta de extrapolación. Si una epidemia que se inició en un continente llegara a otro por medio del turismo, entonces sí, o sea, si solo se estaría contaminando por medio del turismo y no se incrementase, entonces pues todavía no podría considerarse quizás una pandemia, quizás es una epidemia. Bien, así es, muy bien, bien. Lo máximo, si así lo hicieran en su examen, claro que sí. La respuesta, aún habría reticencia en considerarla como una real pandemia. Para que sea, dice, tiene que ser dos. Uno, bacán, lo del turismo, chévere, a uno, pero tiene que ser otro, ¿no? Que la contaminación sea comunitaria. ¿Sí o no? Ahí recién va a ser considerado pandemia. Si no, simplemente epidemia. Y como dice el texto, la epidemia es que se establece en una determinada región, pero no se expanden. O sea, bacán, si en tu cuadra de pronto puede ser una enfermedad X y solo a tu cuadra o a tu distrito afecta, entonces no es una pandemia, es una epidemia nomás. La respuesta sería esa. Muy bien. La respuesta es la C casita, como han dicho ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a imagen. Mira lo que puse acá. ¿Ha visto no? ¿Ha visto no?
Ahora mira la imagen. Ah, ahí pues las animaciones. Estamos jugando con las animaciones. Muy bien, jóvenes. Prosigamos. Ahora vamos a analizar un texto dialéctico. Recuerda que hablar del texto dialéctico, amigos, es hablar de dos textos argumentativos. Y todo texto argumentativo, nunca te olvides, todo texto argumentativo, ¿qué cosa presenta? Presenta tesis y argumentos, sino. La tesis es la postura que el autor va a tomar sobre un determinado tema, a favor o en contra, pero lo va a defender con argumentos. Y los argumentos, ¿qué cosa eran? Eran las razones que yo iba a usar para convencerte sobre mi tesis. ¿Por qué opino así? Bueno, entonces, ese tipo de lecturas, ese tipo de ejercicios, o sea, textos dialécticos, presentan dos textos con un mismo tema y cada tema tiene su propia tesis, perdón, cada texto tiene su propia tesis y sus propios argumentos. Y bien, ¿qué hago yo? Una vez más, lo primero que hago es leer, pues no, leer el texto. Leer el texto, no, leer las preguntas. Leo primero las preguntas. ¿Sí? Una vez que leí las preguntas, la he interiorizado las preguntas, bacán, ahora sí paso a leer el texto. Aquí, por ejemplo, dice principalmente para el texto 2A, la necesidad de privatizar CEPAL se funda en, mientras que el texto 2B estima que esa medida podría ser contraproducente. Desde ahí ya me doy cuenta que son dos tesis distintas, son argumentos contrapuestos. Entonces, ahora sí leo el texto con atención. Bueno. Ahora sí leemos el texto con atención. Dice el pequeño texto. Se ha llegado a un punto en que el fracaso del Estado en la gestión del agua resulta una verdad inconcusa. Teníamos tantas empresas del Perú que fracasaron y se vinieron a pique por la negligencia de la mayor cantidad de peruanos que laboraban en dichas empresas. Así como en algún momento pretendieron, privatizar la educación estatal, porque hay profesores, evidentemente, que hacen poco o nada para la educación. Lo mismo, evidentemente, se hicieron y se lograron hacer con Telefónica el Perú, con Aero Perú, y se fue al tacho, incluso desapareció Aero Perú, y ahí así hay muchas empresas nacionales que desaparecieron. ¿Todo por qué? Por negligencia nuestra, de nosotros mismos. El 70% de las operaciones de CEPAL han sido subcontratadas por varias empresas. Ese es lo clásico, ¿no? Bacán, tengo mi empresa, subcontrato, ¿no? ¿Bien? Y en esas pequeñas empresas ya se empieza a generar la corrupción, ¿no? De pronto es mi familiar, es algún familiar lejano, pero como eres mi familiar, bacán, te doy la buena pro, te digo que me vas a cobrar 1.000.000 cuando en verdad debiste cobrarme 100, ¿no? Y yo te pagué solamente 100, y entonces se genera la corrupción. El 70% de las operaciones de CEPAL han sido subcontratadas por varias empresas. No obstante, CEDAPAL no asume responsabilidades frente a la incompetencia de muchas de estas. Asimismo, de las 50 empresas prestadoras, 50 empresas, o sea, estatal, como empresa no va, sino subcontratan. Asimismo, las 50 empresas prestadoras de servicio del país, el 54% deja de facturar más del 40% de agua que se distribuye. Es evidente, pues, que el agua potable en Lima cuesta más por el tremendo desperdicio y por la baja facturación. Privatizar CEPAL permitiría gestionar el 100% de sus operaciones y en consecuencia se dejaría de lado la subcontratación de empresas sin el capital ni la tecnología suficiente para organizar las redes de agua de los limeños. El autor de ese texto, ¿sí o no?, está a favor de que se privatice CEPAL porque CEPAL como empresa no funciona, ¿no? Y como no funciona bien,
subcontrató pequeñas empresas para que hagan la chamba por él, ¿no? Y cuando hay una falla, Sedapal no se hace cargo, ¿no? Entonces reclámele a esas empresas que yo he subcontratado, ¿no? Entonces, pero mira, ellos cobran normal, ¿no? Todos los que trabajan, que no hacen la chamba de Sedapal verdaderamente, cobran y cobran bastante, ¿no? Así como en la SUNAT tienen sus 14 sueldos y ropa, vestimenta para cada estación del año y más otras gollerías más, así se termina la plata en las empresas estatales. Entonces tú ves aquí por qué el autor sugiere que se privatice Sedapal, ¿no? Para que se brinde un mejor servicio, porque el Sedapal como empresa no tiene ni los implementos necesarios, ¿no? Y encima no fiscaliza el trabajo de las subempresas. Y como no fiscaliza, hacen por hacer el trabajo, ¿no? Y ahí se va desperdiciando cantidad de agua, ¿no? Y como nadie se hace cargo, chévere. Pero sí cobran como reyes. Cuando tú en algún momento llegues a trabajar, trabaja para el Estado. Ahí te asegura tu vida. Ojalá que en el futuro sí por lo menos fiscalicen. Además, se podría solucionar las fugas mediante nuevas tecnologías como un sistema de detección de goteo de las redes por medio de células electrónicas en tiempo real, cuya compra e implementación solo puede ser costeada por una empresa privada. Asimismo, con la correcta facturación no existiría las pérdidas económicas y el flujo de recursos posibilitaría invertir en expansión y la mejora de la red. El servicio de agua llegaría a la totalidad de los limeños, las 24 horas del día, con la correcta presión y con tarifas más bajas, porque más clientes pagarían sus consumos de agua. Obvio, ¿no? Pero en plena vorágine tecnológica, aún seguimos pues con tubos del siglo pasado, ¿no? Hasta ahora no se reestructuran, ¿no? Y cuando por ahí quieren actualizar, actualizan pero con tubos del siglo pasado, ¿no? Cuando eso ya debió cambiar hace tiempo. Pero eso no lo va a hacer la empresa estatal, ¿no? Lo que menos quiere, el Estado da plata, ¿no? Pero los funcionarios evidentemente no lo quieren hacer. Y si lo hacen pues, pero en beneficio propio. Entonces, por eso el autor aquí sugiere que se privatice Sedapal porque no se está haciendo un buen trabajo y por ende muchos limeños se quedan sin agua, ¿no? Y por ende cobran por cobrar y la gente está pues en desacuerdo con su función. Entonces es un texto recontra polémico. Entonces, profeta, ¿cuál es el tema en síntesis? Sedapal, ¿sí o no? ¿Cuál es la tesis del autor? Privatizar Sedapal para brindar un mejor servicio. ¿No es cierto? Esa es su tesis. Vamos con el segundo texto. Mira la animación que le puse acá. Ah, pensaba que era el texto doble, ¿no? El mismo texto. Texto 2B. El 21 de junio del 2017 se promulgó la ley 3588, que reconoce el derecho del acceso al agua como derecho constitucional. Ironía de la vida. Y te vas a algún pueblito joven y no tiene agua, ¿no? Con la justa llega el aguatero, ¿no? Una vez al mes, una vez cada quincenal llega. Y eso también con suerte. Pero hubo esa ley, ¿no? Derecho al acceso al agua como derecho constitucional, demonios. Demonio horrible. Allí en el artículo 7, ¿sí? En el artículo 7, inciso A, se indica lo siguiente: el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho, priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible, o sea, no se privatiza Sedapal, no debe privatizarse Sedapal, porque si se privatiza, muchos se van a quedar sin agua, muchos no van a tener agua. La empresa privada no le interesa a los pobres. Bueno, eso nos venden a nosotros. De hecho, no, si obviamente van a privatizar mi empresa, de hecho, yo te hablaría así, ¿no?
Entonces, en ese segundo texto, se oponen a que se privatice, ¿no es cierto? Ceapal. ¿Por qué? Porque hay una ley que se estipuló que el agua debe ser universal para todos los peruanos, debe ser gratuita, y evidentemente, si se privatiza, ya no se va por eso. Eso es lo que ellos piensan. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. El mandato constitucional es expreso, claro y definitivo respecto al agua como recurso natural y bien público de la nación. Privatizar Ceapal supondría transgredir dicho principio y generar una paradoja legal. Ya, pues no coincide hace ratazo que planteó usted, sino, o sea, se opone completamente a que se privatice Ceapal. ¿Por qué? Porque hay una ley que se hizo para no privatizarse ni ahora, ni mañana, ni nunca. ¿No es cierto? Porque si se privatizara, se deduce que muchos peruanos se van a quedar sin agua. ¿No? Igualito, ¿no? La empresa privada como tiene, se dedica solamente a eso, de hecho que quiere ganar, pero al querer ganar, hace las cosas pues que le convenga correctamente, posiblemente. Por otro lado, la privatización de Ceapal obstruye el acceso progresivo al universal al agua potable. El interés privado se propone siempre maximizar sus utilidades y solo puede lograrlo vendiendo el agua potable. Es igualito si nosotros pagamos, ¿no? Hay gente que recibe una vez a la semana agua y paga como si recibiría un año, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente no tiene los implementos actualizados. Así, el interés privado orientará las inversiones en los proyectos de agua y alcantarillado hacia sectores más pudientes para lograr una mayor rentabilidad con la venta de agua potable. Se cree que el agua solamente va a ir para los ricos, ¿no? Los pobres nunca van a tener agua. Por el contrario, los proyectos de inversión en sectores menos favorecidos ocuparían un lugar secundario, dado que la posibilidad de recuperar la inversión es baja. En síntesis, evidentemente, el texto 2B se opone a que se privatice Ceapal, ¿no es cierto? Porque si se llegara a privatizar, ocurren dos cosas, ¿no? Estaríamos contra la ley que se estableció y estaríamos pues contra la gente, ¿no? La gente menos pudiente o la gente que no tiene, nunca va a tener agua. Eso dice. Y siempre, amigo de Repaso y Verano, lee los pies de página. Eso te ayuda a ti a comprender mejor el texto o cuál es el tema general. Hecho, leído ese texto, ahora sí, ahí se hace a palo. Dime tú, principalmente para el texto 2A, la necesidad de privatizar Cepal se funda ahí, es que no están haciendo buena chamba. Y al no estar haciendo buena chamba, evidentemente, pues no se está brindando un buen servicio. ¿Sí o no? Ah, lo máximo, muy bien, palmas. Chévere, muy bien. Así es. Y el texto, mientras que el texto B estima que esa medida podría ser contraproducente. ¿Por qué? Porque nos estaríamos viniendo contra la ley y evidentemente estaríamos afectando a la población. Eso dicen. La respuesta es bien, jóvenes, tal cual. La respuesta es la B, pues, ¿no? La B de B. Ah, visto en el cuadrito cómo se mueve. Ahí está la respuesta. ¿Ven? Emocionate hasta la lágrima. Esa es la respuesta. Ahí está, mira. Sedapal y aquí llevando agua en tinita. Muy bien, todos los compañeros que están marcando la respuesta, excelente. Segunda pregunta. Dice, en el texto 2A, el sentido contextual del término inconcusa, inconcusa. Y en el texto 2A, evidentemente, se quiere privatizar Ceapal porque no está haciendo un buen trabajo. No fiscaliza a las empresas que ella le ha dado en buena pro para que hagan las conexiones. O sea, todo está ahí. ¿Sí? En el texto 2A, el sentido contextual del término inconcusa es evidente, ¿no? No hay agua porque obviamente nadie fiscaliza el trabajo de esa gente. Muy bien, ya, pues lo máximo. Así es.
Cisa, Eileen, Alessandra, Calderón, Navarro. ¿Por qué dudas, Sebastián? Esa es la respuesta. Evidente, público. Palmario, que se deja ver. Bien, muévete cuadro. Ahí está el cuadrito. La respuesta. La D. Bien. Profeta, 2 de 2. Así es. Muy bien. Sigamos. Ahí está Seapal. Ese Seapal es lo máximo de la gente. Para que arreglen la cañería, un año se demora, ¿no? 6 meses, un mes para regresar, para arreglar eso. Con el propósito de validar su defensa de la privatización de Seapal, la argumentación del texto 2A se concentra básicamente en el mal trabajo que hacen, en la mala gestión que hacen, en no fiscalizar las empresas que supuestamente trabajan para Seapal. Del por qué no hay plata, ¿no? Del por qué cobran y cobran mal o cobran pésimo. Mira, lo has estado haciendo bien. Muy bien, no, pues ya está. Definitivamente están insoportables hoy día. Muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes. Enumerar cuáles podrían ser las posibles ventajas de esa venta. ¿Sí? ¿Cuáles son las posibles desventajas? Mala conexión, no fiscalizar, evidentemente. Todo eso conlleva pues a que esa empresa no tenga liquidez y por ende pues no pueda brindar servicio. ¿No? O sea, contrata empresas empíricas, ¿no? Muévete cuadrito. Ahí está el cuadrito, ¿bien? Muy bien, jóvenes. Vamos haciendo bien. Y 3 de 3. Muy bien. Pregunta. A partir del segundo argumento del texto B, se deduce que privatizar el agua. ¿Sí? En el segundo texto B se opone a que se privatice el agua. Uno por la ley, ¿no es cierto? Y otro por la afectación supuestamente al ámbito social. Sería contra una definitivamente muy a lo máximo. Muy bien, espíritu. Chévere. Muy bien, jóvenes. Lo máximo. Lo están haciendo perfectamente. Y qué bueno. Qué bueno que se luzcan, de verdad. Qué bueno que se estén luciendo. Así es, la respuesta es esa, tal cual usted lo ha expresado. ¿Mm? Es su respuesta. Ya está con su pequeño argumento más. ¿No es cierto? O literal, mira, el agua se corta. Pregunta 5. Si SEAPA lograra mejorar sustancialmente su gestión de líquido elemento a lo largo del territorio nacional, mira, si SEAPAL lograra mejorar sustancialmente su gestión, de hecho que nadie va a querer privatizar, bueno, si está haciendo una correcta chamba, si está fiscalizando, ¿sí? Por lo tanto, pues no habría por qué tener en algunos lugares que hay agua y en otros no hay agua, ¿no? ¿No es cierto? Porque es una empresa moderna que automáticamente detecta dónde hay fuga de agua, qué sé yo, y todos estaríamos felices. ¿Sí? Nadie pensaría incluso en la privatización. No estás interpretando bien la pregunta. Si SEAPA lograra mejorar sustancialmente su gestión de líquido elemento a lo largo del territorio nacional, en principio estaríamos hablando de una empresa ya que se ha modernizado, que está haciendo un trabajo chévere, ¿no es cierto? Por lo tanto, como está haciendo un trabajo justo, correcto, entonces no va a haber carencia de agua en ningún lugar. ¿Por qué? Porque automáticamente se va a fiscalizar todo eso. ¿Sí?
Dice, ¿invertiría en la protección de los canales subterráneos en las regiones? No, pues estamos hablando de la función que él hace. O sea, ¿por qué es que se quiere privatizar CEPAL? Porque está haciendo un mal trabajo, ¿sí? Pero si estuviera haciendo un bien trabajo, bacano, todos tendríamos agua, ¿no? Quizás equitativamente. Quizás sería bien distribuir el agua. Ahora sí, bueno, es otra cosa. Ahora sí la respuesta es otra cosa. Muy bien, Danay. Saori, muy bien, Saori. Lo máximo, ahora sí. El importe de agua potable en la ciudad capital sufriría un decremento. Claro, ¿por qué? Porque hay gente que paga más y hay gente que paga menos. Hay gente que recibe más agua y hay gente que no recibe agua. La respuesta sería la B, pues, tal cual. Tal cual. Vamos, mira, vamos a cortar el agua. Ahí está. La respuesta sería el. Y ahí está incluso su pequeño sustento. Bien, hemos desarrollado pues los textos no tan desarrollados con frecuencia. El primero el texto con imagen o el texto mixto y ahora el texto dialéctico. Y ahora vamos a analizar un texto continuo, al cual se utiliza en diferentes áreas. ¿Qué hago? ¿Leo el texto primero? No, pues no. Lo primero que hago, ¿qué cosa es? Leo las preguntas. Se infiere que de acuerdo con la tesis del tiempo circular, ¿bacán? Entonces, como ya leí todas las preguntas, voy a suponer, las interioricé, ahora sí leo el texto. ¿Bien? Leamos ese pequeño texto. A ver. Bien, ahora sí pasemos a las preguntas. Bien, pasemos a las preguntas. Bien. Primero lo leemos, pues, señorita Pachas. Bien, ahora pasemos a las preguntas. Bien, se supone que había leído la pregunta. Ahora sí leo el texto, ¿no es cierto? Ahora, el texto presenta dos párrafos. Bien, al inicio, obviamente los que no aman la lectura, quemaron, evidentemente, todo libro que posiblemente
hablase pues en contra de su Dios o su representante. Pero hay un libro que se quedó tal cual y era venerado, era cuidado. El libro que alguna vez se vinculaba con Platón. Y ese libro tenía cierto contenido que era apreciado pues por algunas personas. ¿Sí? Dice el primer párrafo: arrasado el jardín, profanado los cálices y las aras, entraron los hunos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vituperaron y los quemaron. Ahora, ¿por qué tendrían que ir los hunos directo a la biblioteca y quemar todo? Es que los libros son peligrosos. Los libros plantan ideas. Los libros abren la mente de las personas. Entonces, las personas no pueden conocer mucho más de lo que ellos ven. Porque si observan mucho más de lo que ven, se levantan contra nosotros y nosotros desaparecemos. Entonces, ante eso, quitémosle este medio. Por eso es que fueron a la biblioteca y quemaron todo lo que se vinculaba evidentemente con la cultura y todo lo que era libro. Monástica, y rompieron los libros incomprensibles y los vituperaron y los quemaron, acaso temeroso de que las letras se encubrieran blasfemias contra su Dios, que era una cimitarra de hierro, era una ofensa total. Ardieron los palimpsestos y códices, o sea, todo tipo de libro, todo tipo de alguna manera de vínculo. Pero en el corazón de la hoguera perduró casi intacto el libro de duodécimo del Civitas Dei, que narra que Platón enseñó en Atenas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que Platón es venerado, ¿no? Platón es respetado, ¿no? El solo hecho que apareció ahí el nombre Platón, no lo tocaron, lo dejaron ahí, sano, intacto, no lo quemaron. Que al cabo de los siglos todas las cosas recuperarán su estado anterior. Y él en Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo enseñará esa doctrina. O sea, todo es cíclico. Pasó ahora, después nuevamente retornará. Eso se pensaba o eso contenía el libro, ¿no? O eso expresaba el libro. El texto que las llamas perdonaron gozó de una veneración especial y quienes lo leyeron y releyeron en esa remota provincia dieron en olvidar que el autor solo declaró esa doctrina para poder mejor confutarla, compararla, discutirla. Un siglo después, coadjutor de Aquilea supo que a orilla del Danubio, la novísima secta de los anulares profesaba que la historia de un círculo y que nada es que no haya sido y que no será. O sea, todo es círculo, todo es ciclo. Todos temían, pero todos se confortaban con el rumor de que Juan de Panonia, y que se había decidido por un tratado sobre el séptimo atributo de Dios, iba a impugnar la tan abominable herejía. O sea, está mal ese libro, no todo es cíclico. Quizás ese libro, pues, sea perjudicial para nosotros, para la iglesia. Aureliano deploró esas nuevas, sobre todo la última. Sabía que en materia teológica no hay novedad sin riesgo. Luego reflexionó que la tesis de un tiempo circular era demasiado diferente, demasiado asombrosa, para que el riesgo fuera grave. Más le dolió la intervención, la intrusión de Juan de Panonia. Hace 2 años, ese había usurpado un asunto de la especialidad de Aureliano, el séptimo atributo. O sea, de pronto, ¿no? Él sabía tal o cual tema, pero se interpuso, pues, en ese caso, Juan de Panonia. Ahora, como si el problema del tiempo le perteneciera, iba a rectificar a los anulares. Bueno, todo gira en torno, pues, a la obra que se encontró y evidentemente parece que va en contra de la concepción que tiene tanto Aureliano como Juan de Panonia. Me parece que Juan de Panonia y Aureliano son 2 autoridades, de pronto son 2 teólogos renombrados y evidentemente que se contradicen en un momento, ¿no? Pero le molesta
evidente la intrusión que hace Juan de Panonia en lo que se refería al desarrollo de Aureliano Buendía. Ahora vamos a las preguntitas. Se infiere de acuerdo con la tesis del tiempo circular. Dice, se infiere que, de acuerdo con la tesis, el tiempo. La pregunta se vincula con el segundo párrafo. Mira, el segundo párrafo. Dice acá, Aureliano deploró esas nuevas, sobre todo la última. Sabía que en materia teológica no hay novedad sin riesgo. Luego reflexionó que la tesis de un tiempo circular era demasiado diferente, demasiado asombrosa, para que el riesgo fuera grave. Y vamos, ¿cuál es la respuesta ahí? Se infiere que de acuerdo con la tesis del tiempo circular, recuerda que la respuesta no debe aparecer en el texto. Debe vincularse con el texto, porque esa pregunta es una pregunta que se vincula con la coherencia, ¿no? Entonces no debe desvincularse el tema. Ahora, ¿qué harías ahí que pasase ahí? O sea, ¿por qué fallaría tal vez? Por desconocer posiblemente alguna palabra, ¿no? Todas las verdades platónicas son inexpugnables, son discutibles, ¿no? Y es por eso que ambos autores buscan historia, ¿no? Para impugnarla. La historia se puede entender como imprevisible. No, imprevisible, si todo es cíclico. No hay diferencia óndica entre el pasado y el futuro, claro, ¿no? Lo que pasó acá, vuelve a pasar acá. Los que han leído algunos gobiernos de la República, y este gobierno que pasó, algo pareció ocurrir el siglo pasado también, cuando el Congreso se imponía y el presidente solamente estaba de orden. Y eso no dice el texto, ¿no? Sino evidentemente eso es circular, dice, es cíclico. Por lo tanto, no hay diferencia óndica entre el pasado y el futuro, ¿no? Por lo tanto, sí se podría repetir, ¿no? Con otras circunstancias, obviamente, pero sí se repite. La respuesta sería la C. Pregunta 2. Se deduce que en la perspectiva de Aureliano, la herejía anular era. Él no cree que exista, él no cree que sea así, de cíclico. Es distinta, dicen. Vamos, dile. Luces de hasta hace rato era 5 de 5. Ahora no puede ser decisión, profe. En los 6 de filosofía falla. No, no falles. Por ejemplo, acá no ha fallado. Muy bien, excelente. Claro que sí. La respuesta es la de tal cual. Y no hay más. Chévere. Se infiere que los unos se caracterizan por... Esa es una pregunta que está vinculada con la primera parte, ¿sí? Quemaron todos los libros, ¿sí? A excepción de uno. ¿Y por qué no quemaron ese uno? Porque tenía que ver con Platón. Entonces parece ser que apreciaban alguna obra vinculada con la sabiduría, pero detestaban cualquier obra que denostara a su Dios o a algún líder suyo. ¿Qué? Se infiere que los unos se caracterizaban por una concepción platónica. Mira lo que está diciendo. Se infiere que los unos se caracterizaban por una concepción platónica. Ellos eran platónicos, recontra what? Recontra what? Como dice Magali, what? Ahora sí es otra cosa, Pecusi. ¿Cómo va a decir? ¿Por qué no quemaron esa obra? Porque apreciaban eso. O sea, aprecian esas cosas. No porque ellos tenían una concepción platónica,
Ellos aprecian la sabiduría, ¿no? ¿Bien? Tal vez aprecien a Platón, pero ellos no tenían la concepción platónica. No, ellos no se cargan por su concepción platónica. ¿Qué dices? Habla bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Todo bien por casa, amiguito, amiguita? ¿Sí o no? Es otra cosa. Pues. Si ellos están guardando ese pequeño librito, ese librito, es porque aprecian ese libro. ¿No? O sea, son fetichistas. ¿No? Son fetichistas. ¿Sí? O sea, aprecian esa obra que se vincula con la sabiduría. ¿No? Pero no es porque ellos no tenían concepción platónica. Ellos pasionales. ¿No? Aprecian eso porque ahí había una concepción, obviamente, ideas de Platón, y Platón se vincula pues con la cultura, ¿no? Con otras cosas, no con lo que se vincula con la teología, con su nada que ver. Por eso, por eso es que no lo queman. Y no es que ellos no tenían concepción platónica. La respuesta es la letra A. Bueno. Una mentalidad fetichista. ¿No? Por eso es que guardaron esa obrita, ¿no? Protegieron esa obrita. ¿Sí? La respuesta era la A. A de amor. Me fallaste, Rick. ¿Qué pasa? ¿Sí? Se infiere que una confutación es una confutación, ¿eh? No está de acuerdo. Ella quería confarlo, quería contrastarlo. Inferencia léxica sería esto, y eso la domina su. Así es, muy bien, ahora sí, pues ahora sí. Hoy Lozano, por fin te leo, Lozano. Gracias, Navarro, lo máximo. La respuesta. Profe, está escribiendo hace rato, sí. Bueno, recién te leo, pues tampoco te pongas agresivo, Lozano, ¿qué pasa? Muy bien, Sarelli, lo máximo. Gracias, Alexandra Navarro y Calderón. Bien, la respuesta es la B, pues, ¿no? La B de B. La pregunta 5. La pregunta 5. Excelente, Vargas, Medina y Arroyo. Se infiere el texto que tanto Aureliano como Juan de Panonia parece que se conocían, ¿sí o no? Por eso es que más que lo que se pensaba, a él le molestó que él usurpara su puesto, ¿no? Y lo que él iba a decir, se había preparado tal vez para eso, el otro lo dijo, ¿no? Y eso le dolió bastante. Entonces parece eran dos grandes sujetos, pues, que tenían la potestad o eran autoridades en decir tal o cual cosa o en afirmar o en negar algo, ¿no? Y como se hablaba, obviamente, de la sabiduría, de la libertad a causa de la sabiduría del hombre, y eso no le conviene en ese tiempo tal vez a la iglesia, entonces era como una herejía hacer eso, ¿no? La sabiduría lo tenía la iglesia y nada más que la iglesia, ¿no? Entonces, y ellos dos conocían el concepto de eso. Entonces, si hay una obra que no se vincula con la iglesia, habla de manera aislada del conocimiento del hombre, de hecho que está contra la propuesta que hace la iglesia en sí. Y ellos dos pertenecen a la iglesia, parece ser. Por lo tanto, redomados herejes, líderes heresiarcas, ínclitos coadjutores o conspicuos heresiólogos. Ahí está la respuesta, creo yo. Ellos son dos autoridades en concepto de la iglesia. ¿Sí? Conocen bastante. A ver, te leo. Bien, así es, muy bien. Oye, si lo hicieras en tu examen, qué chévere sería. Bien, Cusi, Urco, lo máximo. Así es. Claro, pues entonces, ¿qué cosas serían? No, pues, profe, líderes de cerca no son líderes. O sea, son dos, vamos a suponer, vamos a catalogar de académicos. Académicos que conocen concepto de la iglesia, ¿no? Dos conspicuos heresiólogos. ¿Sí? Dos conspicuos heresiólogos. O sea, dos que conocen evidentemente todo el concepto de la iglesia. Y si hay alguien que se pone en contra de la iglesia, entonces es una herejía contra la iglesia, ¿no? Y ellos conocían bastante, ¿no?
Un segundo texto, a ver, vamos. Leamos. Uy, ese texto es chévere. Friedrich Nietzsche. A ver, otro texto de filosofía. Bien, a ver, en este texto, no es cierto, se está hablando de los filósofos actuales, ¿no? De los filósofos del futuro y la característica que estos tienen. O sea, no son como los filósofos antiguos, donde la verdad de alguna manera era absoluta y era compartida. En cambio, esta verdad podría ser, ¿no? Porque yo lo digo. Eso piensan los filósofos actuales, en opinión de Nietzsche. Un nuevo género de filósofos está apareciendo en el horizonte. Yo me atrevo a bautizarlos con un nombre no libre de peligros. Tal como yo los adivino, tal como ellos se dejan adivinar, pues forma parte de su naturaleza, el querer seguir siendo enigmas en algún punto. Esos filósofos del futuro podrían ser llamados con razón, acaso también sin razón, tentadores, o sea, tentadores. No hay nada absoluto, no hay nada concluyente, solo suposiciones, solo hipótesis. Si tú lo dices, allá tú. Si yo lo digo, podría ser. Si me crees bien, si no, no. Tentadores. Ese nombre mismo es, en última instancia, solo una suposición, una idea, una posibilidad y, si se quiere, una tentación. Son esos filósofos venideros, nuevos amigos de la verdad, entre comillas. Es bastante probable, pues, todos los filósofos
han amado hasta ahora sus verdades. La verdad es aquel tal, ¿no? Porque se discutió, bien, se contrastó y esa es la verdad, ¿no? No es mi verdad, es la verdad. Mas con toda seguridad no serán dogmáticos, no serán dogmáticos. O sea, tendrán diferentes posturas. No guardarán una postura desde siempre, ¿no? O sea, puede ser platónico, puede ser perteneciente a la idea de Nietzsche, puede ser perteneciente a la idea de Kant, o sea, tiene una hemorragia de fuentes, ¿no? Y no se sabe cuál es cuál, ¿no? No se sabe si es seguidor de Kant, de Platón, de Aristóteles o de Nietzsche, de Skinner, no se sabe. Lo cierto es que evidentemente tienen N posturas. No serán dogmáticos. A su orgullo también, a su gusto, tiene que repugnarles el que su verdad deba seguir siendo una verdad para cualquiera, cosa que ha constituido hasta ahora el oculto deseo y el sentido recóndito de todas las aspiraciones dogmáticas. Mi juicio es mi juicio. No es fácil que también otro tenga derecho a él, ¿no? O sea, es muy personalista, es muy yoísta. Dice tal vez ese filósofo del futuro. Hay que apartar de nosotros el mal gusto de hacer coincidir con muchos. Bueno, no es ya bueno cuando el vecino toma esa palabra en su boca. O sea, ¿qué me está diciendo? Si esto es de dominio público, entonces ya no me pertenece. Ya no es filosofía, ya que se quede nomás. ¿Y cómo podría existir un bien común? La expresión se contradice a sí misma. Lo que puede ser común tiene siempre poco valor. En última instancia, las cosas tienen que ser tal como son y tal como han sido siempre. Las grandes cosas están reservadas para los grandes, los abismos para los profundos, la delicadeza para los estremecimientos, para los sutiles en general, y dicho escuetamente, todo lo extraordinario para los extraordinarios. En última instancia, como usted observará, el texto pues nos habla sobre los filósofos del futuro y la característica que estos muestran. ¿Sí? Y el contraste que se hace con la filosofía o los filósofos antiguos. Estos tienen distintas posturas, no son dogmáticos, o sea, no es una doctrina de siempre, ¿no? Sino tienen posturas distintas. El término tentativa, tentativa, una posibilidad, algo que podría ser, algo que está a punto de ser posiblemente un filósofo, que no lo es, porque hay una gran diferencia entre el filósofo antiguo y el filósofo actual. Es evidentemente lo que hice, no lo hice contundente, concluyentemente. Bien, a ver, porque yo creo en ti, yo creo en ti. Visión, visión, ¿es en serio? Tentativa con nota visión. Estos no llegan, son remeos de filósofos. Por eso en el texto dice, te lo es muy bien, ahora sí, gracias, pero ahí dice, ¿no? Pues forma parte de su naturaleza el querer seguir siendo enigmas en algún punto. Y acá viene tu respuesta. Esos filósofos del futuro podrían ser llamados con razón, podrían ser llamados con razón, acaso también sin razón, tentadores, o sea, los que pretenden ser. Ese nombre mismo es, en última instancia, solo una tentativa, bueno, una posibilidad, ¿no? Bueno, pues ya lo llamaremos así. La respuesta acá, así es, muy bien, ahora sí, pues no vuelvan a bromear así, ¿no es cierto? Así es, una posibilidad, ¿no? ¿No es cierto? O sea, la respuesta, ¿qué sería? Un ensayo.
Es un ensayo. Un ensayo. Ahí está su respuesta. La frase. Por eso lo puse anoche. La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. Es verdad, ¿no? Yo me ponía a pensar, y siempre ¿no? La esperanza es el último que se pierde, ¿no? Y efectivamente, la esperanza es el último que se pierde. Y mientras sigo esperando la esperanza no viene, ¿no? Entonces yo me sigo angustiando. Entonces, chévere esa frase, ¿no? Y ese buenaza, pues lo puse. Yo necesito compañeros, pero compañeros vivos, no muertos, y cadáveres que tenga que llevar a cuestas por donde vaya. Ahora, porque a mí me pasa con frecuencia. Jefe de profesores de RV de una gran institución, somos 40 profesores, yo soy su jefe de ellos, soy el coordinador de plano. Y cuando voy a hacer reunión, solo hablan dos, ¿no? Y los 37, silencio. Y ahí gana decir, no, entonces, ¿para qué vienes si no vas a aportar absolutamente nada, no? Entonces mejor hago la reunión yo y los dos que hablan, ¿no? Y para el resto por las puras. Pero así te va a tocar gente en tu trabajo, ¿no? Pero tú tienes que tener una postura, pues, y mantener tu postura. Si tienes que hablar, bacán, habla, ¿no? Pero siempre con cautela y en pro de la empresa o de la institución. Nunca denigrándola, ¿no? Pero ahí tiene muchos riesgos, ¿no? O sea, ¿para qué quiero compañeros que no me van a ayudar, ¿no? ¿Para qué quiero compañeros si no van a hablar? Mejor estoy solo, pues. ¿Sí o no? Puede decir la frase, más vale solo que mal acompañado, ¿no? No tiene sentido lógico y que no aportan, pues. Entonces, ahí entra esa frase, ¿no? Yo necesito compañeros, pero compañeros vivos, ¿no? No muertos, y cadáveres que tenga que llevar, ¿no? Porque al final se convierten en parásitos y viven a cuesta tuya, bueno. Ahora, o tú hablas y gracias a ti todo el mundo mejora su posición de pronto. Pero para eso, no tiene, o todos reclamamos o nadie reclama nada, pues. Pero efectivamente tiene sentido lógico esa frase y por eso lo puse aquí. ¿Cuál es la idea medular del texto? Se habla de los filósofos y su característica, pero de los filósofos actuales. ¿Cómo piensan ellos? Uy, muy bien, pues, lo máximo, doctor. Bien, esa es la respuesta, doctor. Qué bien, qué bien. Oye, Urco dice, mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Oiga, ¿quién está? ¿Quién más se presenta ahí? ¿Quién más se presenta? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más apoya? Bien, así es. Oye, Urco, estamos solos, ¿eh? Alex dice una vez más, mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Oye, nadie viene, Alex. Ya fuimos, ya. Dudando, y cuando dudas, mejor no marques. Dice, el filósofo verdadero propende a evitar todo mal gusto. ¿Sí? Se habla del filósofo actual y su forma de ser, ¿no? Su forma de ser, ¿no? ¿Cómo piensa él, no? ¿Qué piensa él? ¿Sí? No. Él está hablando, el filósofo verdadero es el antiguo. El actual ni siquiera se le puede llamar filósofo, es un ensayo de filósofo. Es alguien que recién está en pañales, ¿no? Que ni siquiera tiene una postura propia, ¿no? No sabe ni lo que quiere, ¿no? O sea, es un filósofo, él donde cada, o sea, ni siquiera tiene una postura así determinada, ¿no? Ahora dice, la noción de bien común es una entelequia baladí, pero insisto, se habla del filósofo actual. Kant habla, así es, doctor, muy bien, Antonio. Claro, pues decía, pues. Las ideas abismales corresponden a los más profundos, sí, pero ese es recontra particular, bueno, la respuesta.
la verdad filosófica debe tener un sello idiosincrático. ¿Por qué? Porque Husserl está criticando, pues, Nietzsche. Esos filósofos actuales ni siquiera ni siquiera son dogmáticos, dicen. O sea, está diciendo, incluso está diciendo, hablan por hablar, ¿no? Bueno, pues porque yo creo que es así, punto, ¿no? ¿Qué cosa es idiosincrático? O sea, que pertenezca a una realidad, ¿no? La idiosincrasia es la naturaleza de uno, ¿no? La naturaleza propia de uno. Estoy redundando, disculpen. La respuesta es la de edad. Bien, y muy amable, gracias. Tercera pregunta. En tanto que filósofo, el autor se presenta como un filósofo de antaño, ¿no? Nosotros éramos así. Lo de futuro, los filósofos del futuro, los venideros piensan así. Entonces él pertenece a la primera camada, pues. Muy bien, ahí está tu respuesta, ¿no? Emocionate hasta las lágrimas. Ahora sí, muy bien, ahora sí. Hace rato te emocionaste, sino por eso marcaste otra respuesta, no lo vuelvas a hacer. 4, el 4. Resulta compatible. Resulta compatible con el pensamiento del autor decir que la verdad tiene una naturaleza abstracta e intemporal. Abstracta no, la verdad antes era tal cual. Ahora los filósofos antiguos es volátil. Decir que la verdad se sustenta en una perspectiva, así es. Lo digo yo, no. Por eso es. No es la verdad, sino es mi verdad. Compatible. Muy bien. Una vez muy bien, nos recuperamos. Excelente. Chumpitaz, Badajoz, Castro, Alessandra, excelente. Muy bien, Aileen, espíritu. Ahora sí, pues. Estamos regresando en nosotros. Excelente. Más respuestas. Muy bien, excelente. Yopla, Navarro, Aarón, lo máximo, Aarón. Ahí está tu super respuesta. ¿Bien? Se sustenta una perspectiva personal. Vamos, Nietzsche, sorpréndeme. Ahí está Nietzsche, ¿bien? Se deduce el texto que el autor aboga, ¿sí o no? El autor, Nietzsche habla de los filósofos actuales y evidentemente su naturaleza de ellos, ¿bien? Pero critica que ni siquiera tienen pues un dogma en particular y son demasiado personalistas. Ya está la respuesta, ¿no? Los axiomas morales, las aporias filosóficas, las conjeturas filosóficas, los sistemas totales. Muy bien, ahora, una vez más recuperando, está bien, gracias, Calderón, Lozano, Chumpitaz, Sauri, así es, Tore, casita. Si así lo hicieran en su examen, carajo, qué chévere sería. Muy bien, una vez más, palmas apuñadas por ustedes. Y aquí hay una preguntita más, dice, si el autor tuviera que responder, perdón, si el autor tuviera que ponderar a un filósofo, se referiría a un... Sí. Si el autor tendría que hablar de un filósofo actual, en particular, ¿a quién se referiría? Si ese filósofo en particular no tiene una postura, no tiene un dogma,
O sea, no sabe si lo que dijo es verdad o no es verdad. Idealiza, idealiza. Él dice cosas, pero no es que sí idealiza. Para él la verdad que dice es su verdad. Y él no cree en otras verdades. No, lo que yo digo es eso y punto. Yo digo que es eso y es. Ahora, si el resto no me cree, bueno, pues yo qué hago, ¿no? Dice él. Pero mi verdad es esta. No, no es racionalista, no, no para nada, no es racionalista. Él ni siquiera está seguro de lo que dice. Pero si él dice su verdad, bueno, es su verdad de él, ¿no? Esta es mi verdad, dice. ¿Con quién lo va a asociar más el autor del texto? Con alguien, evidentemente, pues, que ni siquiera cree en él, ¿no? Así es la respuesta, claro. Es un escéptico. Duda de todo, no cree en nada, ¿no? Ese es un escéptico. Es un escéptico. Y para terminar, mira ese textito. Así es escéptico. La voluntad de poder, Nietzsche. La voluntad de poder es una manera de ver las cosas. No hay cosas fijas y determinadas, tan solo un quantum de poder, un flujo de fuerzas que está en movimiento. Todo el mundo es actividad. Lo que es llega a ser mediante ese proceso activo, la voluntad de poder como ese flujo de fuerzas que crea. Construye y da lugar a ese venir incesante que no puede ser aprendido. ¿No es cierto? Por lo tanto, uno está en búsqueda de muchas cosas. El mundo está en movimiento. El concepto de valor nos ha servido para establecer un continuo entre el nihilismo y la voluntad. El nihilismo es que no cree en nada, duda de todo. No cree en partidos políticos, en nada, el nihilismo. Nihilismo completo como destrucción total de lo anteriormente establecido. Voluntad de poder como creación de nuevos valores. Transmutación de todo lo anterior. Pero no hay que olvidar la relación entre tarea genealógica y voluntad de poder, ya que la tarea genealógica nos mostró el error y el carácter ficticio de lo establecido por la metafísica. Y en unión con la tarea crítica descubrió la vacuidad, lo vacío, de todos los valores supremos de los ideales cristianos y de ese modo, ayudándose el martillo, nos dio a conocer lo que realmente hay, devenir, juego de fuerzas, interpretaciones, perspectivas, valoraciones, en suma, la voluntad de poder. Ahora, mira lo que hice acá para que te diviertas, ¿no? Vamos, cuadrito, vuélvete loco, cuadro. Ahí estaba tu respuesta. Y el cuadrito se vuelve loco. Otra obra de Nietzsche, así habló Zaratustra. Y vamos, amigos, al último texto. ¿Bien? Un texto que escogí de manera intencional, con contenido, y terminamos ahí. ¿Bien? A ver, el último texto, una lecturita.
Bien, a ver, y por último, ese texto. A ver. Los dos conceptos relevantes en este texto es la ciencia y la pseudociencia, ¿no es cierto? Ahora bien, eso es lo que todo el mundo puede haber captado acá. Y hablan de la pseudociencia como, hablan su característica, y hablan de la ciencia también su característica. ¿Cómo procede la pseudociencia? ¿Y qué elementos tiene la ciencia? En esa primera parte, el respeto del hombre por el conocimiento es una de sus características más peculiares. Conocimiento en latín es essentia, y la ciencia devino en el nombre de la clase más respetable del conocimiento. Pero, ¿qué diferencia al conocimiento de la superstición, la ideología o la pseudociencia? La Iglesia Católica excomulgó a los seguidores de Copérnico. El Partido Comunista persiguió a los mendelianos sobre la base de que sus doctrinas eran pseudocientíficas. La demarcación entre la ciencia y pseudociencia no es simplemente un problema de filosofía, de gabinete, o sea, no solamente de acá del libro, de intelectuales, es mucho más allá. Es de relevancia vital, social y política. Muchos filósofos han tratado de resolver el problema de la demarcación en los siguientes términos. Un enunciado constituye conocimiento. Si un número suficiente de personas lo cree con suficiente firmeza, pero la historia del pensamiento nos muestra que muchas personas estaban totalmente comprometidas con creencias absurdas. Si la fuerza de las creencias era un sello distintivo, tendríamos que incluir en el rango de conocimiento algunos relatos sobre demonios, ángeles, cielos e infiernos. Por otro lado, los científicos son escépticos incluso acerca de sus propias teorías, claro que sí, pero luego constatan que sí era cierto. Las de Newton, las más poderosas que la ciencia haya producido, pero el mismo Newton nunca creyó que los cuerpos se atrajeran a distancia, de modo que ningún grado de compromiso con las creencias las convierte en conocimiento. En verdad, el deseo distintivo de una conducta científica es cierto escepticismo, incluso hacia la teoría más acariciada de uno. Esa es una frase espectacular. El aferrarse ciegamente a una teoría no es una virtud intelectual, es un crimen intelectual, claro. O sea, tú no puedes decir, ¿sabes qué? Eso lo hago así, nada más que así, ¿no? Estarías cometiendo un error. De este modo, un enunciado puede ser pseudocientífico, aunque sea eventualmente plausible, o sea, tenga coherencia, y todos crean en él, y puede ser científicamente válido aun cuando sea increíble, y nadie cree en él. Una teoría puede ser incluso de valor científico, supremo, aun cuando nadie la entienda, y menos la crea. El valor cognitivo de una teoría no tiene nada que ver con su influencia psicológica en la mente de las personas. La creencia, el compromiso y la comprensión son estados de la mente humana, pero el objetivo, el valor científico de una teoría es independiente de la mente humana. Que la crea o la entienda, su valor científico depende solo del que apoyo objetivo tiene estas conjeturas en los hechos. En esta última parte de ese texto está pues el párrafo de pronto más importante, donde evidentemente deslinda y a qué se refiere la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia, ¿no? Al fin y al cabo lo que interesa aquí es su valor cognitivo, ¿no? Al margen de su aspecto emocional. Dice, el texto aborda fundamentalmente, ¿sí o no? Dilo. ¿Sí o no? La ciencia y la pseudociencia, ¿no?
cuáles los perímetros de ambos, ¿no? Hasta dónde la ciencia y hasta dónde la pseudociencia. En ambos, ¿qué tiene que ver? A pesar que podría o no ser cierto, tiene que ver el valor del conocimiento, ¿no? Pueden ser grandes teorías científicas, pero que nadie le entienda. Pero su valor cognitivo es lo que además impera, dice el texto. Muy bien. Excelente, doctor. Claro, es eso. Es esa, muy bien. Claro que sí. Muy bien, señorita y jóvenes. La respuesta es esa, sin dudar. Contundente. Total. El texto destaca la necesidad de distinguir entre la ciencia y la pseudociencia y señala el rasgo distintivo del conocimiento científico. Claro, eso es a lo largo de todo el texto, a lo largo de los párrafos. Pregunta, dice, decir que la demarcación no es simplemente un problema de filosofía de gabinete, sugiere que ese problema trasciende, es que no solamente es ahí a nivel intelectual, es mucho más allá, dice, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Entonces, la palabra gabinete, y tú sabes literal, el concepto gabinete es algunas personas que acompañan pues al presidente, ¿no?, en la toma de decisiones, ¿no? Pero es netamente oficinista, no es aplicativo, es netamente oficinista. Entonces acá dice, decir que la demarcación no es simplemente un problema de filosofía de gabinete, sugiere que ese problema trasciende, es mucho más, ¿no? Porque dice social y político, ¿sí?, trasciende lo que, vamos a irle, así es, muy bien, trasciende lo político, ¿no? O sea, trasciende qué, trasciende la oficina, ¿no? Tiene que ver con lo social, con lo político. O sea, trasciende qué cosa. No, 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 no. Dice, observa, dice, un problema de filosofía y gabinete sugiere que ese problema trasciende. ¿Qué cosa trasciende? No solo se queda en la oficina, ¿no?, sino lo social y también se vincula con lo político. O sea, trasciende lo netamente teórico. Trasciende lo netamente teórico. O sea, se vincula con la política, con el aspecto social y otros aspectos más, ¿no? O sea, no solo es teórico, ¿no?, es mucho más que eso, dice el texto. La respuesta. Y está la B de bebé. Y ahí en la primera parte del texto le decían, resolver el problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia va más allá de lo teórico, pues tiene relevancia política y social, mucho más que eso. Es incompatible, lo que niega, ¿sí o no? Es incompatible con el texto afirmar que los hombres de ciencia deben operar basados, sustentados en algo, ¿sí?, de tal manera que al encontrar un sustento sólido, la gente lo aplique, ¿no? Y eso haga pues lo que trasciende esa ciencia, ¿no? No que sea con una pseudociencia que no tiene un basamento académico. Muy bien, ahora sí, excelente. Ahora sí, estamos hablando de otras cosas mayores. Muy bien. Otra vez Lozano se hace insoportable. Muy bien, Lozano. Gracias, te agradezco. La respuesta es aquella. Muy bien, Calderón, Chumbitaz, Ángelo, Lozano, Samuel, hace rato. ¿Es posible colegir de la persecución de la que fueron víctimas los menelianos en el contexto soviético? ¿Bien? ¿Por qué fueron perseguidos? Evidentemente, de pronto, porque lo que expresaban se vinculaba con la ciencia y no con lo que vamos a suponer que es la iglesia, ¿no? La ciencia quiere todo el conocimiento. Entonces, si hay otra que no se vincula con ella, de hecho que está en contra de ella, necesariamente. La respuesta entonces aquí sería,
Muy bien, obvio, muy bien, excelente. Chévere, 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 chévere. Muy bien. Oiga, si así lo hicieran en su examen, qué chévere sería. La respuesta es esa, ¿no? Configura un acto de injusticia, ¿no? Porque de alguna manera sí se vinculaba con la realidad y la ciencia y beneficiaba a la humanidad. La respuesta es la A. Si la teoría de la relatividad de Einstein fuese ininteligible, hasta el día de hoy incomprensible, que nadie lo comprendiera, y tú sabes que hay teorías que no se entienden bien, pero trascienden, ¿sí o no? Porque se vinculan con el conocimiento, con lo cognitivo. No, porque hay teorías que son, dice, renombradas, que no se entienden, pero se vinculan con el conocimiento. Es más, incluso hay teorías que no aparentemente son inválidas, pero se vinculan, tienen trascendencia. Entonces, el hecho que sea ininteligible, incomprensible, no implica pues que no se va a aplicar nunca, ¿no? O que no tenga razón de ser, ¿no? Porque lo propuso, tal vez lo propuso por algo, ¿no? Y lo investigó. La respuesta, así es, jóvenes. Muy bien. Ahora sí, pues. Excelente. Muy bien, niños y niñas. La respuesta es ella, ¿no? Tal cual usted acaba de expresarlo. Una teoría puede ser incluso de valor científico supremo, aun cuando nadie entienda y menos la crea. Bien, amigos. Hasta ahí mira nuestra clase hoy día. Si hubiera alguna super hiper pregunta, encantadísimo, jóvenes. Bien. Ah, siempre es un placer acompañarlos. De verdad, si hubiera preguntas, uno aprende mucho más. Bien, jóvenes.